mi papá regaló mi casa del lago, nunca esperó lo que hice después. Esta casa del lago sería perfecta para Victoria, anunció mi padre durante lo que se suponía que era una cena familiar informal. Su voz tenía ese tono familiar de falsa casualidad que siempre precedía a sus peores decisiones. De hecho, ya la transferí a su nombre, ella se merece una bonita casa de verano. Dejé mi tenedor cuidadosamente, estudiando la expresión engreída de mi padre y la sonrisa triunfante de Victoria. A los 32 años, pasé años viendo a mi padre entregarle cosas a su nueva esposa que no le pertenecían, pero esto era diferente. Esta vez estaba lista. De verdad, mantuve mi voz ligera, años de práctica ocultando el acero debajo. Eso es interesante, papá. Deberías revisar esos registros de nuevo. Mi nombre es Olivia Bennett y esa casa del lago significaba todo para mí. Mi abuela me la dejó cuando falleció hace 5 años, su regalo final a la nieta que pasó cada verano ayudándola a cuidar su amado jardín y restaurar el viejo muelle de madera. La propiedad había estado en nuestra familia por generaciones, cada habitación guardaba recuerdos de días de verano tranquilos y acogedores retiros de invierno. Victoria, la esposa de mi padre desde hace 3 años, la había estado mirando desde el día que la vio por primera vez. A los 28 años, solo 4 años menor que yo, se había casado con mi padre con una especie de precisión calculada que habría sido admirable si no fuera tan transparente. Mi padre, todavía recuperándose de la muerte de mi madre y desesperado por sentirse joven de nuevo, había caído completamente en su acto. ¿Qué quieres decir con revisar los registros? La voz de Victoria interrumpió mis pensamientos, aguda y suspicaz. Siempre había sido buena para sentir cuando las cosas no iban como ella quería. Busqué mi teléfono, mostrando un correo electrónico que había recibido esa mañana. La casa del lago no puede estar a tu nombre, Victoria, porque a partir de las 8 de la mañana de hoy se ha colocado en un fideicomiso irrevocable. Mi abuela se aseguró de eso. La cara de mi padre se oscureció. ¿De qué estás hablando? La escritura era clara, la propiedad pasó a ti y yo tengo poder notarial. Yo mismo manejé la transferencia. ¿Lo hiciste? Sonreí, deslizando mi tenedor sobre la mesa. Tal vez deberías mirar el testamento original de nuevo, el que se archivó con el abogado de la abuela, no la copia que tenías en tu oficina. Hace 6 meses, recibí una llamada del señor Sullivan, el abogado de mi abuela desde hace mucho tiempo. Estaba preocupado por algunas preguntas sobre el título de la propiedad. Tu padre ha estado haciendo preguntas, me advirtió, preguntas que me hacen pensar que está planeando algo. Ahí fue donde me enteré del verdadero regalo de mi abuela, no solo la casa del lago, sino las protecciones legales que puso en marcha para mantenerla segura. La propiedad se había colocado en un fideicomiso que se activaría ante cualquier intento de transferir la propiedad sin la autorización adecuada. Mi abuela, al parecer, conocía a mi padre mejor que nadie. Esto es ridículo, espetó Victoria, su manicura perfecta golpeando con rabia contra su copa de vino. James, dile que esto es ridículo. Pero mi padre estaba mirando los documentos en mi teléfono, su rostro cada vez más pálido. Los documentos del fideicomiso eran claros. Cualquier intento no autorizado de transferir la propiedad desencadenaría consecuencias legales inmediatas. No puedes hacer esto, dijo finalmente, con la voz ronca. Soy tu padre. Y esta era la casa de mi abuela, respondí con calma. Ella me la dejó por una razón. ¿De verdad pensaste que no la protegería? Victoria se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Pequeña ingrata. Cuidado, la interrumpí. El fideicomiso tiene disposiciones muy específicas sobre el acoso o la interferencia. El señor Sullivan es bastante minucioso en su documentación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, mientras que la compostura perfecta de Victoria se había roto por completo. Los planes de renovación, susurró más para sí misma que para nosotros. Los contratistas comienzan la semana que viene. Necesitarás cancelar eso. Cualquier modificación a la propiedad requiere autorización escrita del administrador del fideicomiso. Ese sería yo. Mi padre comenzó a hablar, probablemente para intentar otro ángulo de ataque, pero levanté la mano. Hay más. El fideicomiso incluye registros detallados de cada intento de acceder o transferir la propiedad durante los últimos 6 meses. Incluyendo algunas conversaciones interesantes con agentes de bienes raíces sobre posibles compradores. Eso captó su atención. La cara de Victoria pasó de rojo furioso a blanco pálido en segundos mientras mi padre parecía hundirse más en su silla. ¿Han estado tratando de venderla?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
La investigación del señor Sullivan había sido exhaustiva, incluso antes de esta supuesta transferencia a Victoria. Eso es interesante, considerando que sabían que la abuela me la dejó específicamente porque quería que se quedara en la familia. Solo estábamos explorando opciones, intentó Victoria dar marcha atrás, pero su voz carecía de convicción. Para el futuro, ya sabes, los valores de las propiedades en esa zona están subiendo, terminé por ella. Sí, lo sé. Por eso el fideicomiso incluye una disposición que impide cualquier venta sin el acuerdo unánime de todos los beneficiarios. Y como yo soy la única beneficiaria, las implicaciones quedaron en el aire. No solo había fracasado su intento de transferir la propiedad, sino que sus planes más amplios de venderla para obtener ganancias ahora eran imposibles. Mi padre finalmente encontró su voz. No lo entiendes, Olivia. Victoria y yo tenemos planes. La venta nos habría dado el capital para... ¿Para qué, papá? ¿Financiar otra de las empresas de Victoria, como la boutique que misteriosamente cerró después de 6 meses? ¿O tal vez el estudio de yoga que nunca abrió realmente? La cara de Victoria se sonrojó de ira. ¿Cómo te atreves? James, vas a dejar que me hable así. Pero mi padre seguía mirando los documentos del fideicomiso, la realidad finalmente se hundía en él. Había perdido no solo la casa del lago, sino la posible ganancia inesperada con la que habían contado. Me levanté, recogiendo mis cosas. El administrador del fideicomiso, es decir, yo, realizará una inspección de la propiedad el próximo fin de semana. Necesitaré que retiren cualquier artículo personal que hayan dejado allí. Después de eso, se cambiarán los códigos de seguridad. No puedes simplemente, empezó Victoria, pero la interrumpí. Puedo, y lo haré. La abuela se aseguró de eso. Ella vio venir esto, ¿sabes? Le dijo al señor Sullivan que mi padre intentaría algo así eventualmente. Por eso creó el fideicomiso de la forma en que lo hizo. Caminé hacia la puerta, luego volví para un último punto. Oh, papá, es posible que desees revisar tu correo electrónico. El señor Sullivan envió una documentación interesante sobre tu uso del poder notarial. Cree que podría haber algunas irregularidades que vale la pena discutir. La expresión de sus rostros cuando me fui fue algo que recordaría durante mucho tiempo. Pero esto no se trataba de venganza, se trataba de proteger lo que era mío, lo que mi abuela me había confiado. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en todos los veranos que pasé en esa casa del lago, ayudando a mi abuela a cuidar su jardín y escuchando sus historias. Ella me enseñó más que solo cómo cuidar las plantas, me enseñó cómo defenderme, cómo proteger lo que importaba. A veces, Olivia, me dijo una vez mientras estábamos sentados en el muelle mirando la puesta de sol, la mejor defensa es estar preparado. La gente siempre intentará tomar lo que no es suyo, pero solo pueden tener éxito si tú se lo permites. Tenía razón, como siempre. Y ahora, gracias a su previsión, la casa del lago se quedaría exactamente donde pertenecía, en manos de alguien que realmente apreciaba su valor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del señor Sullivan. ¿Todo salió según lo planeado? Sonreí, escribiendo una respuesta rápida. Exactamente como la abuela hubiera querido. La casa del lago estaba a salvo, y con ella todos los recuerdos y promesas que contenía. A veces, las mejores victorias son las que planeas mucho antes de que comience la batalla. Las consecuencias de la revelación de la cena fueron rápidas y explosivas. A la mañana siguiente, mi teléfono se inundó de mensajes de texto furiosos de Victoria. Mensajes de voz suplicantes de mi padre e incluso algunas preguntas confusas de amigos de la familia a quienes aparentemente se les había prometido el uso de la casa del lago para sus vacaciones de verano. Reenvié cada mensaje al señor Sullivan, añadiéndolos a su ya sustancial documentación de su comportamiento. Se están desesperando, señaló durante nuestra llamada matutina. Tu padre acaba de intentar programar una reunión de emergencia conmigo, alegando que debe haber algún error en los documentos del fideicomiso. ¿Lo había?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu abuela no cometía errores, Olivia, especialmente cuando se trataba de proteger lo que le importaba. Más tarde esa tarde, conduje hasta la casa del lago, necesitando ver por mí misma los cambios que ya habían hecho. Al subir por el familiar camino de grava, mi corazón se hundió. El jardín que mi abuela había cuidado con cariño durante décadas estaba parcialmente excavado, presumiblemente en preparación para la modernización planeada por Victoria. Los materiales de construcción estaban apilados cerca del muelle y un gran contenedor de basura estaba lleno de lo que parecían ser accesorios originales de la casa. Estaba tomando fotos del daño cuando un coche subió por el camino de entrada. Victoria salió,
con un aspecto menos pulido de lo habitual y con prisa por enfrentarme a mí. No tienes derecho a estar aquí, espetó, caminando hacia mí con sus imprácticos tacones. James y yo ya hemos pagado depósitos a los contratistas. Tenemos planes. Bajé mi teléfono, asegurándome de que las fotos estuvieran respaldadas de forma segura en la nube. En realidad, tú eres la que no tiene derecho a estar aquí. A partir de esta mañana, se le ha indicado a la compañía de seguridad que trate cualquier entrada no autorizada como allanamiento. Allanamiento, se rió, pero había un toque de histeria en su voz. Soy la esposa de James. Esta es nuestra casa de verano. No, es mi propiedad, mantenida en un fideicomiso establecido por mi abuela. Y esos contratistas que contrataron, todos han sido notificados de que cualquier trabajo realizado sin la debida autorización resultará en acciones legales. La cara de Victoria se contorsionó de rabia. ¿Crees que eres tan lista, verdad? Pero no tienes ni idea de lo que estás haciendo. James y yo teníamos compradores alineados, compradores adinerados. Esto podría habernos asegurado a todos de por vida. Asegurarlos a ustedes, la corregí. Al igual que pensaste que casarte con mi padre te aseguraría a ti. ¿Cómo te está funcionando eso? Dio un paso hacia mí, con el dedo apuntando acusadoramente. Todo iba bien hasta que interferiste. Tenemos planes para este lugar, planes que habrían beneficiado a todos. A todos excepto a mí, dije con calma. Y a todos excepto a mi abuela, que quería que este lugar se conservara, no que se demoliera y se comercializara. Tu abuela está muerta, espetó Victoria, y tú vives en el pasado, aferrándote a esta vieja casa como si fuera una especie de santuario. Las palabras me dolieron, pero mantuve la compostura. Tienes razón en una cosa, estoy preservando este lugar. Pero no solo por el pasado, por lo que representa, lo que aún puede ser. Justo entonces, otro coche se detuvo, el de mi padre. Salió lentamente, pareciendo mayor y más derrotado de lo que lo había visto nunca. Victoria, gritó, su voz cansada. Te dije que no vinieras aquí. El señor Sullivan acaba de terminarme de explicar todo. El fideicomiso es férreo. Victoria se giró hacia él. Dijiste que podías manejar esto. Dijiste que el poder notarial. Me equivoqué, la interrumpió, y por primera vez escuché un arrepentimiento real en su voz. Sobre muchas cosas. Observé su intercambio con una extraña sensación de desapego. Este era el momento en que mi padre tenía que elegir entre los planes de su nueva esposa y la herencia de su hija, entre la ganancia rápida y el legado duradero. Los contratistas, presionó Victoria, los depósitos, tendrán que ser perdidos, terminó mi padre. No teníamos derecho a autorizar esos cambios. El fideicomiso lo deja muy claro. La cara de Victoria pasó por una serie de emociones, ira, incredulidad, cálculo y finalmente una especie de furia fría. Sin decir una palabra más, volvió a su coche y salió del camino de entrada, dejándonos a mi padre y a mí parados en medio de las consecuencias de su polvo. Lo siento, dijo finalmente, mirando el jardín medio destruido. Tu abuela, ella amaba mucho este lugar. Mucho, asentí. Y ella confiaba en mí para protegerlo. No solo la casa, papá, sino todo lo que representa, los recuerdos, la historia, el futuro que imaginó para él. Asintió lentamente. Lo olvidé en algún momento del camino. Me dejé llevar por la visión de Victoria de renovaciones de lujo y cambios rentables. Tu madre estaría tan decepcionada de mí. La mención de mi madre, fallecida ahora hace 5 años, flotó pesadamente en el aire entre nosotros. Ella también había amado este lugar, había apoyado la decisión de mi abuela de dejármelo. No es demasiado tarde, dije finalmente. El jardín se puede replantar. Los accesorios de ese contenedor de basura se pueden salvar. Tomará trabajo, pero vale la pena salvarlo, terminó. Tal como siempre decía tu abuela. Lo miré, realmente lo miré, y vi más allá de los errores y las malas decisiones al padre que recuerdo de mi infancia, el que solía ayudarme a construir castillos de arena en la playa del lago, quien me enseñó a pescar en el viejo muelle. Eres bienvenido a ayudar, ofrecí, con la restauración, si quieres. Sus ojos se encontraron con los míos, esperanzados pero vacilantes. Incluso después de todo. El fideicomiso existe para proteger la propiedad, dije con cuidado, pero no tiene por qué excluir a la familia. La familia real, papá. Personas que entienden lo que significa este lugar. Miró a su alrededor, al jardín, a la casa, al lago brillando más allá. A Victoria no le va a gustar eso.
Victoria tiene que tomar una decisión entonces, respondí. Al igual que tú. En ese momento, de pie en medio de los restos del jardín de mi abuela, me di cuenta de que a veces salvar un lugar significa más que solo proteger su propiedad legal. A veces significa darles a las personas la oportunidad de recordar lo que realmente importa, de elegir el legado por encima de las ganancias, la familia por encima de las riquezas. Mi padre recogió una herramienta de jardinería desechada. ¿Por dónde empezamos? Sonreí, pensando en todos los veranos que pasé trabajando junto a mi abuela en este mismo jardín. Ella siempre decía que el mejor lugar para empezar es donde estás parado. Juntos, comenzamos el trabajo de restauración, no solo del jardín, sino quizás de algo más fundamental. No sería fácil. La influencia de Victoria todavía se cernía sobre mi padre como una sombra, y la confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. Pero mientras trabajábamos, casi podía oír la voz de mi abuela en la brisa. A veces, Olivia, las mayores victorias no están en ganar la pelea, sino en lo que eliges construir después. Durante las siguientes semanas, el verdadero alcance del plan de Victoria y mi padre para la Casa del Lago se hizo dolorosamente claro. Mientras clasificaba el papeleo en la oficina de mi padre, descubrí planos arquitectónicos que habrían transformado por completo la propiedad, convirtiendo la encantadora casa histórica del lago en un moderno retiro de lujo con espacio para 50 huéspedes. Las facturas del contratista contaban una historia aún más inquietante. Habían sido contratados para comenzar a trabajar sin permisos, apresurándose a hacer cambios antes de que alguien pudiera objetar. Cuanto más investigaba, más evidencia encontraba de la influencia de Victoria. Cada modificación diseñada para maximizar el potencial de ganancias, sin tener en cuenta la historia o el significado de la propiedad. Una noche, mientras revisaba los documentos con el señor Sullivan por videollamada, mi padre llamó a mi puerta. Parecía incómodo, agarrando un sobre de Manila. «Hay algo más que necesitas ver», dijo, colocando el sobre en mi escritorio. Victoria tenía planes más allá de simplemente renovar la casa. Dentro, material de marketing para Lake Victoria Resort and Spa, completo con renders que mostraban la amada casa de mi abuela transformada en algo irreconocible. El jardín se habría convertido en un estacionamiento, el viejo muelle reemplazado por un moderno puerto deportivo. Tenía inversores alineados, admitió mi padre, su voz cargada de vergüenza. Por eso estaba tan segura de la transferencia. Estaban listos para comenzar la construcción tan pronto como la propiedad cambiara de manos. Me sentí físicamente enferma al mirar los folletos brillantes. ¿Y tú accediste a esto? Se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Ella lo hizo sonar tan razonable, dijo. Dijo que éramos tontos por dejar que una propiedad tan valiosa no se usara la mayor parte del año. Lo llamó desbloquear su potencial. No se usa, no pude evitar el tono cortante en mi voz. Papá, yo uso esta casa. La mantengo. La comparto con familiares y amigos. Solo porque no cobramos 500 pesos la noche no significa que se esté desperdiciando. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Victoria. Tu preciada Casa del Lago no seguirá siendo tuya para siempre. Todos tienen un precio. Le mostré el mensaje a mi padre. Su rostro se desanimó aún más. Ha estado así desde que revelaste el fideicomiso, dijo. Enojada, calculadora, esta no es la mujer con la que me casé. O tal vez sí, sugerí suavemente. Tal vez esta es exactamente quien siempre has sido, y tú finalmente lo estás viendo. Al día siguiente, el señor Sullivan llamó con noticias que confirmaron mis sospechas. Su investigación había descubierto un patrón de planes similares en el pasado de Victoria, desarrollos turísticos fallidos, cambios de propiedad que dejaban a los inversores en la estacada. Negocios que colapsaban bajo circunstancias sospechosas. Ella ha hecho esto antes, explicó. Encuentra hombres mayores ricos, se gana su confianza y luego usa sus bienes y conexiones para sus proyectos inmobiliarios. Cuando las cosas van mal, sigue adelante. Pensé en compartir esta información con mi padre, pero decidí no hacerlo. Ya estaba luchando con la realidad de la verdadera naturaleza de Victoria. La prueba de sus engaños pasados podría romperlo por completo. En cambio, me concentré en sanar lo que se podía sanar. El jardín volvía lentamente a la vida, con mi padre pasando los fines de semana ayudándome a replantar lo que había sido destruido. Trabajábamos principalmente en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de un propósito compartido. Un sábado por la mañana, mientras limpiábamos los escombros de los macizos de flores, Victoria hizo su última jugada. Llegó en una elegante camioneta negra, acompañada por dos hombres con trajes caros.
Estos caballeros representan a mis inversores, anunció, cruzando el césped. Están preparados para hacerte una oferta muy generosa por la propiedad. Me enderecé, con las herramientas de jardinería todavía en la mano. La propiedad no está a la venta a ningún precio. El más alto de los dos hombres dio un paso adelante, extendiendo una tarjeta de visita. Quizás podríamos discutir esto dentro. Nuestra oferta podría sorprenderte. No, dije firmemente. El fideicomiso prohíbe específicamente cualquier venta. No es negociable. La fachada pulida de Victoria se resquebrajó. Estúpida tonta sentimental. ¿Tienes idea de cuánto dinero estás tirando a la basura? ¿Todo por el jardín de una anciana? Mi padre, que había estado trabajando en silencio cerca, finalmente habló. Esa anciana era mi madre, Victoria. Y este jardín, esta casa, son su legado, no tu próximo negocio inmobiliario. Victoria lo miró fijamente, claramente sin esperar resistencia de ese lado. James, sé razonable. Piensa en nuestro futuro. Lo estoy haciendo, respondió, poniéndose de pie para enfrentarla. Y estoy empezando a pensar que nuestros futuros podrían ir en diferentes direcciones. Los inversores, sintiendo el cambio en la dinámica, comenzaron a retroceder hacia su coche. Victoria los vio irse, sus planes cuidadosamente construidos desmoronándose ante sus ojos. Esto no ha terminado, siseó, pero la amenaza sonó hueca. En realidad, sí, dije, sacando mi teléfono. El señor Sullivan ha sido bastante minucioso al documentar tu historial de fraude inmobiliario. Está preparado para compartir sus hallazgos con las autoridades correspondientes si continúas acosándonos. Se fue en una furia de neumáticos chirriantes y grava lanzada, dejándonos a mi padre y a mí de pie en el jardín parcialmente restaurado. He sido tan tonto, dijo después de un largo rato. No un tonto, lo corregí. Solo alguien que quería volver a creer en el amor. No hay nada de malo en eso. Miró a su alrededor, al jardín, a la evidencia de nuestro trabajo compartido. Tu abuela estaría orgullosa de ti, ¿sabes? No solo por proteger la propiedad, sino por cómo lo hiciste. Con fuerza, pero también con gracia. Recogí mis herramientas de jardinería, volviendo a la tarea en cuestión. Ella también estaría orgullosa de ti, papá, por encontrar tu camino de regreso. Mientras trabajábamos lado a lado bajo el sol de finales de verano, pensé en todo lo que había sucedido. Victoria había intentado convertir este lugar de recuerdos y significado en otro complejo turístico sin alma. Casi lo había logrado, no por la fuerza, sino por la manipulación y las falsas promesas. Pero mi abuela lo había visto venir. Sabía que el verdadero valor de la Casa del Lago no estaba en su precio de venta potencial o en las oportunidades de desarrollo, sino en las generaciones de recuerdos que contenía y las que aún estaban por hacerse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mi padre mientras terminábamos de plantar una hilera de las rosas favoritas de mi abuela. Miré hacia el lago, su superficie dorada bajo la luz del atardecer. Ahora reconstruimos, no solo el jardín, sino todo lo demás también. Él asintió, comprendiendo que me refería a algo más que la restauración física de la propiedad. La confianza, como los jardines, requiere tiempo y cuidado para volver a crecer fuerte. Pero de pie allí, rodeado de la evidencia de un nuevo crecimiento que emergía de viejas raíces, sabía que estábamos en el camino correcto. Los grandes planes de Victoria para Lake Victoria Resort seguirían siendo nada más que renders brillantes en una carpeta olvidada. La verdadera Casa del Lago, la Casa del Lago de mi abuela, seguiría siendo exactamente lo que estaba destinada a ser, un hogar, un refugio, un lugar donde la familia podía sanar y crecer junta. Las semanas posteriores a la dramática salida de Victoria trajeron un nuevo y extraño ritmo a la vida en la Casa del Lago. Lo que había comenzado como mi misión solitaria para proteger el legado de mi abuela se había convertido en algo inesperado, una oportunidad para que mi padre y yo reconstruyéramos no solo la propiedad, sino nuestra relación. Cada mañana llegábamos con café y planes de trabajo, abordando la restauración pieza por pieza. El jardín fue lo primero, con mi padre sorprendiéndome al recordar muchas de las preferencias de plantación de mi abuela. Ella siempre ponía la lavanda en el borde este, decía, o las hortensias necesitan más sombra de lo que piensas. Pequeños detalles que revelaban que había prestado más atención de lo que le había dado crédito. Victoria, mientras tanto, mantuvo su distancia, pero no su silencio. Su abogado envió ofertas de acuerdo cada vez más desesperadas, cada una intentando eludir las restricciones del fideicomiso. Se le están acabando las opciones, explicó el señor Sullivan durante una de nuestras llamadas de actualización semanales. Los inversores a los que les prometió esta propiedad exigen respuestas, y por lo que puedo deducir,
Ella hizo algunos compromisos financieros significativos basados en su adquisición garantizada de la Casa del Lago. No es mi problema, dije, mirando por la ventana mientras mi padre restauraba minuciosamente el viejo muelle, tabla por tabla. No, no lo es, estuvo de acuerdo el señor Sullivan. Pero debes estar preparada para una escalada. Personas como Victoria rara vez aceptan la derrota con gracia. Tenía razón. Una semana después, Victoria hizo su última jugada, una apelación directa a mi padre que presencié a través de la ventana de la cocina. Estaban parados cerca del borde de la propiedad, sus gestos animados, su expresión cambiando entre súplica y amenaza. Mi padre permaneció quieto, con los brazos cruzados, negando repetidamente con la cabeza. Cuando finalmente regresó a la casa, su expresión era sombría pero resuelta. Quería que impugnara el fideicomiso, dijo sin preámbulos. Dijo que si alegaba que tu abuela no estaba en su sano juicio cuando lo creó, podríamos tener la oportunidad de invalidarlo. Sentí un escalofrío a pesar del calor del verano. Y le dije que se había acabado. Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, el peso de su decisión evidente en cada línea de su rostro. Solicité el divorcio. El anuncio flotó en el aire entre nosotros. Esto no era lo que había esperado, ni siquiera lo que había querido cuando los confronté por primera vez por la Casa del Lago. Simplemente había querido proteger mi herencia, no destruir el matrimonio de mi padre. Papá, yo nunca. Esto no es tu culpa, Olivia, me interrumpió. Victoria y yo, lo que teníamos no era real. No de su parte, de todos modos. Yo solo era un medio para un fin, acceso a propiedades y conexiones que podía explotar. El señor Sullivan encontró evidencia de sus planes anteriores, admití. No te lo dije porque pensé que te dolería demasiado. Asintió, sin sorpresa. Empecé a hacer mi propia investigación después de ese día con los inversores. Descubrí que algunos de sus maridos anteriores tuvieron algunas conversaciones esclarecedoras. Intentó sonreír. Resulta que no soy el primer hombre en caer en su trampa, solo el último. Nos sentamos en silencio por un momento, el sonido del lago golpeando contra la orilla filtrándose a través de las ventanas abiertas. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. Ahora, dijo, mirando a su alrededor la cocina a medio restaurar, seguimos reconstruyendo la casa y todo lo demás. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el lago, nos sentamos en el muelle recién reparado con vasos de la limonada favorita de mi abuela. El jardín volvía a la vida, con nuevos brotes empujando a través del suelo donde los contratistas de Victoria habían arrancado las viejas plantas. La casa en sí estaba volviendo lentamente a su antiguo encanto, los accesorios modernos que Victoria había instalado reemplazados por piezas más acordes con su historia. Tu abuela una vez me dijo algo que no entendí en ese momento, dijo mi padre, observando la luz dorada bailar sobre el agua. Dijo que las casas tienen almas, al igual que las personas. Que recuerdan quién las amó y quién no. Sonreí al escuchar la sabiduría de mi abuela en sus palabras. Ella solía decirme eso también, dije. Dijo que por eso este lugar siempre se sentía tan especial, porque generaciones de nuestra familia lo habían llenado de amor. Lo olvidé por un tiempo, admitió. Me dejé llevar por la visión de Victoria del potencial y la oportunidad de inversión. Dejé de ver el alma de este lugar. Pero la ves ahora, dije, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Asintió, su mirada recorriendo la orilla familiar, los jardines comenzando a florecer de nuevo. La madera erosionada del cobertizo para botes que había albergado la pequeña flota de canoas y kayaks de nuestra familia durante décadas. La veo, estuvo de acuerdo. Y estoy agradecido de que hayas luchado para protegerla, incluso cuando eso significaba luchar contra mí. El sonido de un coche que llegaba al camino de entrada interrumpió nuestro momento. El señor Sullivan salió con una carpeta en la mano. Buenas noticias, gritó mientras se acercaba al muelle. Victoria ha retirado oficialmente todos los reclamos contra la propiedad. El fideicomiso se mantiene sin oposición. Mientras el señor Sullivan explicaba los detalles legales, me encontré mirando no a él, sino a mi padre. La tensión que había vivido en sus hombros desde que todo esto comenzó finalmente se había aliviado. Se parecía más al padre que recuerdo de mi infancia, presente, comprometido, en paz. La Casa del Lago estaba a salvo, tal como mi abuela lo había previsto. Pero había protegido más que solo una propiedad con su previsión. Había creado la oportunidad de curación, de verdad, de reconciliación. Al luchar para preservar su legado, inesperadamente recuperé algo que pensé que estaba perdido para siempre, mi padre.